Bienvenidos de regreso. Soy Chaim Leizorek, rabino en la comunidad judía mexicana. Trabajo como psicólogo y docente en varias universidades aquí en la ciudad. Esta semana, en este podcast, vamos a platicar acerca de un concepto fenomenal que te puede cambiar la forma de pensar y vivir de una manera mucho más feliz. Un concepto que vamos a agarrar de un personaje, un psicólogo de Estados Unidos, se llama Barry Schwartz. Un concepto de verdad que te puede cambiar otra vez, te cambia la forma de pensar y una forma de vivir de manera mucho más feliz. Al mismo tiempo, vamos a ahondar un poquito más en el tema de verdades absolutas. Me pidieron que la semana pasada me faltó un poquito en poder clarificar ciertos conceptos acerca de este mensaje tan importante y esto es lo que vamos a hacer en esta semana. Soy Chaim Leizorek y esto es Existen Verdades Absolutas. Hay una gran diferencia entre lo que es una verdad absoluta y una verdad relativa. Durante la historia, distintos filósofos han tratado de entender el concepto de lo que es una verdad o qué define una verdad absoluta. Uno de los ejemplos es Aristóteles. Él trata de analizar el concepto de la verdad y dice, tiene que ver con lo que no tiene un velo, lo que no tiene un filtro. Cuando una persona ve lo que es y lo que no es una verdad, lo que es la mentira, es un concepto de algo que es falso. Una verdad absoluta sería algo que es irrefutable, que no depende de creencias, que no depende de fe. Es absolutamente algo completamente congruente, tanto en la dimensión humana como en la dimensión de la realidad. Un ejemplo sería el sol. El sol existe. Tú que estás viendo este podcast, que estás escuchando este podcast, existes. Me queda claro que hay toda una teoría de que a lo mejor estamos programados y somos nada más un reflejo del Matrix, que estamos aquí todos en algún lugar conectados y esto no es una realidad. Ese tipo de comentarios y ese tipo de análisis, si no tiene algún tipo de pruebas o algún tipo de argumentación razonable, se convierte en una cuestión de fe. Por lo tanto, considerar eso como una realidad no sería un tipo de argumento que considero válido. Una verdad absoluta en la dimensión material, en el universo, sería el sol, sería el hecho de que yo aquí, que estoy levantando mi mano, tengo 5 dedos, eso es una realidad irrefutable. No tienes que creer en nada, no estás dependiendo de la persona que te lo está diciendo, es una realidad 100% indiscutible. Por otro lado, tenemos lo que son verdades subjetivas o verdades relativas. Entre ellas tenemos lo que es el placer, la belleza, los gustos, olores, la moda, que de alguna forma a veces lo confundimos y empezamos a darle una autoridad tremenda a algo que verdaderamente carece de un sentido intrínseco, de una verdad intrínseca. Hay un velo que lo cubre, que es el concepto de que nosotros como seres humanos estamos siguiendo a las masas para la aceptación por medio de la moda. Veo que a alguien le gusta, o algún tipo de sociedad, algún tipo de grupo, le gustan ciertos conceptos, cierta vestimenta. Yo, por lo tanto, quiero participar en eso y acepto la premisa de que eso es algo bello, de que eso es algo que vale la pena invertir en eso. Verdades reales, verdades absolutas, el sol, la luna, el universo, la materia, el hecho de que estoy hablando, cosas que son irrefutables. De hecho, Aristóteles en su libro de Metafísica, él dice lo siguiente, que se me hace algo maravilloso. El ser considerado como lo verdadero y el no ser como lo falso. Significan bajo un punto de vista lo verdadero cuando hay una reunión, lo falso cuando no hay una reunión. ¿Reunión en qué sentido? En este caso, la verdad es el pensamiento que se tiene de estos seres y entonces no hay falsedad ni error. No hay más que ignorancia, la cual no se parece al estado del ciego, porque el estado del ciego equivaldría a no tener absolutamente la facultad de concebir. Cuando hay un tipo de reunión entre la realidad, entre lo que se piensa, entre lo que se siente, no hay un velo que lo cubre, entonces se convierte en una realidad absoluta. No depende de opiniones, no depende de creencias circunstanciales. La naturaleza, los fenómenos naturales son parte de esta realidad. Generalmente las opiniones de los seres humanos las elevamos a esta dimensión, sin embargo, en la mayoría de los casos no lo son. Y aquí entra otra vez la frase que mencionamos la semana pasada de la señora Elizabeth, que ella mencionaba, reality always wins. Cuando una persona trata de vivir con esa realidad subjetiva, por ejemplo, la moda, por ejemplo, los gustos. Yo como papá estoy tratando de hacer que mi hijo se vea bonito, pero agarro mis criterios de lo que yo considero bello y los proyecto a la realidad de mi hijo y eso genera estrés, genera frustración. Pero genera frustración porque estoy agarrando dos dimensiones que no van de la mano y las estoy reuniendo como que si sí fueran. Estoy agarrando el concepto abstracto de belleza y estoy diciendo, esa es la forma correcta de vestir, esa es la forma correcta de oler para el tipo de perfume, pero a mi hijo no le gusta. A mi compañero no le gusta, a mi esposa no le gusta.
Y en ese sentido, empieza un poquito de estrés al tratar de vivir una dimensión falsa o proyectar una dimensión que es una ilusión a una dimensión objetiva. Y en ese sentido, platicamos la semana pasada el concepto de verdades absolutas, que es sumamente importante tratar de analizar cada categoría en cada dimensión. Otro pequeño comentario asociado con un tema que mencionamos en el podcast pasado, me pidieron distintos oyentes que por favor hable de esto, tiene que ver con la idea de las variables que analizamos para diferentes fenómenos. Mencioné varias estadísticas sobre ciertos temas y obviamente no son las únicas variables. Hay muchas más que hay que tomar en consideración. Sin embargo, cuando me enfoco en algún tema en específico y quiero resaltar algo, entonces me enfoco en una de esas variables. El tema que te puede cambiar la vida. A mí me ha cambiado la forma de pensar y me gustaría compartirlo contigo. Barry Schwartz, un psicólogo de Nueva York, se enfoca primero se enfocó en sus estudios en la parte del funcionamiento de los animales y después cambió al ámbito de los seres humanos. Ver cómo desarrollamos nuestros hábitos de consumismo, ver cómo nosotros buscamos el placer, ver cómo nosotros buscamos la felicidad y lo asocia mucho con los hábitos y nuestra forma de desarrollarnos. En una de las pláticas, y es un libro que él escribió en el 2004, 2005, se llama La paradoja de la elección, The Paradox of Choice. Es una plática que da en TED, que vale la pena muchísimo, muchísimo escucharla, verla. En esta plática habla acerca de un concepto que lo voy a asociar, que se llama Catch-22. La paradoja de la elección lo asocio con otro concepto. En 1961 había un personaje que escribió una novela que se llama Catch-22. La paradoja o el problema racional del Catch-22. ¿De qué se trata esto? Cuando tienes dos proposiciones que son verdad y es un tipo de problema que se enfrentan y no tienes forma de evadirlo. El ejemplo que menciona este autor en su libro es de un piloto que trabaja para el ejército y siendo piloto del ejército, la verdad es que no quiere por el riesgo que eso implica. En momentos de guerra no quiere tomar ese trabajo. Pero al ser parte del ejército, no tiene el derecho a decir qué decisiones sí aceptar, qué decisiones no aceptar. La única forma de evadirlo es por medio de manifestar de que él está en una situación donde manifiesta señales de locura. Y el ejército, al ver de que se manifiesta señales de locura, entonces le dan el permiso para que no sea piloto. El problema es de que cuando él expresa las señales de locura, la gente lo considera como una decisión racional. Y si es una decisión racional, contradice el concepto de que la persona no puede ser un piloto viable. Otro ejemplo, para hacerlo un poquito más fácil. Otro ejemplo sería el concepto de buscar trabajo. Pero un buen trabajo, solamente lo consigues cuando tienes un manager. Ese es uno de los ejemplos que se mencionan. Una persona, un agente que te está ayudando para conseguir ese trabajo. Pero esta persona solamente te consigue trabajo si es de que tienes experiencia laboral. Pero si no tienes experiencia laboral, no puedes conseguir trabajo. Pero para conseguir trabajo, necesitas tener experiencia laboral. En fin, tienes un problema donde buscas algo, pero no tienes la forma de evadir esta problemática. Dice Barry Schwartz, regresando aquí al tema de la vida práctica, dice este personaje que los seres humanos constantemente estamos deseando obtener diferentes opciones, diferentes variedad para tomar decisiones, mucho más variedad para la toma de decisiones. Un ejemplo, queremos seguir a algún equipo. Vemos la NFL, vemos el desempeño de los diferentes equipos y decimos, estos jugadores son mucho mejores que los otros equipos o hay algún tipo de asociación, ya sea racional o emocional. Nací en esta ciudad y este es el equipo del país. Y la persona toma la decisión de elegir esto en comparación de las otras opciones que tienen en ese presente. Variedad te da la posibilidad de elegir de una mejor manera. De alguna forma, en el capitalismo, en esto que tiene una maravilla para el desarrollo económico hoy en día, el capitalismo, uno de los elementos, una de las bendiciones es de que la gente está compitiendo para ganarse a los consumidores. Tienes diferentes marcas que están ofreciendo distintas opciones para que el consumidor elija su producto. Entre más se pelean los proveedores, mejor el producto se va desarrollando y yo gano. Ellos se pelean por mi economía, ellos se pelean por la gente y nosotros, al tomar la decisión, ganamos. Uno llegaría a la conclusión que entre mayor posibilidad de toma de decisión tenemos, mayor felicidad. Si yo solamente puedo comprar un tipo de pantalón, el placer o la calidad es muy limitada porque solamente puedes elegir una opción, más bien no hay una elección. Sin embargo, cuando tienes demasiadas elecciones, dice este personaje, entramos al concepto de Paradox of Choice, que es
tienes demasiadas decisiones, o más bien, tienes demasiadas posibilidades para tomar una decisión basado en esas posibilidades, y eso genera estrés, ansiedad, que minimiza la calidad del producto final que una persona podría interactuar. Creo que esto es un ejemplo muy tangible de esto es cuando una persona va a una heladería y tienes muchísimos diferentes tipos de helados. Si tú vas a una heladería que solamente tiene vainilla, la calidad a lo mejor es un buen helado, pero no tienes mucho para elegir. Y te quedas con un producto a lo mejor mediocre porque no tienes la posibilidad de buscar otras opciones. Pero cuando vas a una heladería común, lo que pasa es que tienes 10 diferentes tipos de sabores. ¿Y ahora qué eliges? Claro que es mejor, pero también te genera mucho estrés. Y al final sales de la heladería y te elegiste chocolate, elegiste vainilla, y saliendo ves a otra persona que tiene otro helado que se ve mucho mejor que el que tú tenías. Y tu decisión está equilibrada para mal por una sensación de que a lo mejor no elegiste de la mejor manera posible. No sé si les ha pasado esto en algún restaurante. En mi caso, me pasa cada vez. Vas a un restaurante, pides un platillo, te tomas 5 minutos, 10 minutos en leer todo el menú, un menú bastante amplio, muy seguro, le llamas al mesero, tomas la decisión, pides tu platillo, y apenas se va el mesero, y pasa otro mesero con un platillo distinto que lo está llevando a otra mesa. Y tú ves ese platillo y dices, no, ese es el que yo quería. Y le llamas al mesero de regreso y le dices, oye, ¿qué es ese platillo? Yo quiero eso. O mínimo te quedas con esa sensación para la próxima vez. ¿Por qué surge eso? Por la variedad de opciones que tienes para tomar una decisión. ¿Cómo le hacemos para escapar esto? Por un lado queremos tomar decisiones, pero por el otro lado no queremos que sea tan complicado, tan confuso. Vi aquí, esto me recuerda de un chiste que había leído y estaba buscándolo, logré encontrarlo. Llega una persona a una tienda para pedirse algo de tomar. Le preguntan qué quieres. ¿Quieres un smoothie? ¿Quieres un café o un té? Le dice, quiero un té. Ok, ¿qué tipo de té? Y le dan toda una variedad de sabores para que la persona elija. Le dice, quiero un té de menta, té de menta. Le dice, ok, ¿y te gustaría que el té de menta venga acompañado con leche o no? Sí quiero leche. ¿Qué tipo de leche? Y le dan toda una variedad de tipos de leches para que tome la decisión. ¿Quieres ¿cómo se llama? Esplenda o azúcar, algún tipo de aditivo? Le dice sí. Bueno, le dan toda una variedad para tomar la decisión de qué tipo de aditivo quiere, de qué tipo de endulzante quiere. El té lo quieres muy caliente, medio caliente, más o menos, qué temperatura, en fin. Después de tantas preguntas, la persona dice, ¿sabes qué? Prefiero morirme de sed. Llega un punto donde todas las posibilidades que tienes te estresa tanto que ignoras por completo la necesidad y dices, prefiero ya no tenerlo. Aquí estaba buscando diferentes tipos de leche. Yo no sé si sabían esto. A mí se me hizo esto algo muy interesante. Tienes lo que es leche de vaca, leche entera, leche semidesnatada, leche desnatada, leche de cabra, leche de oveja, leche sin lactosa, leche ecológica, leche de origen vegetal, leche de avena, leche de arroz, leche de almendra, leche de soja, y tienes toda una lista enorme de muchas otras leches, leche evaporada, leche condensada, leche en polvo, y en cada una de esas categorías tienes otras varias categorías. Y esto nos pasa a nosotros cada vez que vamos al supermercado. ¿Quieres comprar un tipo de cereal? ¿De cuál eliges? ¿Quieres comprar un tipo de leche? ¿De cuál eliges? Y muchas veces, para evadir este estrés, nos enfocamos solamente en una de esas opciones. Por eso dice Barry Schwartz, la paradoja de la elección. Por un lado, la elección, la posibilidad de tener varias formas de poder tomar una decisión, mejora las posibilidades de la toma de decisión. Pero llega un punto cuando te pasas de eso que se convierte en algo un poquito tóxico, porque genera menos beneficio del que se podía generar. Esto aplica en muchísimas dimensiones. ¿Qué tipo de carrera eliges? Vas a la universidad, tienes una idea, pero te dan muchísimas opciones de carreras. Y pensabas que querías algo, pero ahora cambias tu opinión, quieres otra cosa. Y todo esto surge, doy clases como les platicaba, en las distintas universidades, y les pregunto a la gente, ¿qué carrera estás estudiando? Y cada quien me dice diseño interior, arquitectura, derecho, cada quien tiene su carrera que está eligiendo. Les pregunto, ¿cómo te ves en 5 años? Y rara vez, llevo 4 años haciendo ese tipo de preguntas, rara vez la persona responde algo que tenga que ver con la carrera que está eligiendo. Rara vez. Y les pregunto, entonces, ¿por qué elegiste esto? Y me dicen, porque en el principio, cuando llegué a la universidad, pensé que me gustaba. Pero ya después de 2 o 3 semestres, 4 semestres, les da flojera cambiar. Y ahora siguen por mucho tiempo en la universidad pagando muchísimo dinero para una carrera que a lo mejor no querías. Y esa confusión surge de dos distintos elementos. Número uno, a veces no estamos preparados al tomar la decisión.
que eso es algo muy importante. ¿Por qué tomamos la decisión cuando no estamos listos? Por el otro lado, la confusión en las grandes posibilidades, en la gran variedad de posibilidades que hay para tomar una decisión, confunde a la persona y hace que la persona tome una decisión que sea menos profunda y que quede menos con la personalidad de la persona. Otro ejemplo que se me hace fenomenal tiene que ver con cómo elegimos una pareja. Y esto es algo muy, muy delicado. Barry Schwartz menciona que hay un estudio donde hicieron todo este proceso de speed dating, ¿no? Tenías diferentes parejas que las ponen en un cuartito y están conociéndose por un tiempecito y al final les preguntan, las separan y les preguntan, ¿quién fue la pareja que más te gustó? ¿Quisieras salir una segunda vez? ¿Y por qué? Y se dieron cuenta que entre menos parejas había, si no me equivoco, en el estudio fueron la primera vez 6 parejas y en la segunda 20 parejas en este ejercicio. En el primer ejercicio de 6 parejas, tenían su conclusión de quién era la persona que querían seguir. En el de 20, también. Pero lo que cambiaba eran los motivos. Entre más posibilidades la persona tenía, más superficial se convertía el motivo de la toma de la decisión. Entre menos parejas habían, más profundo era el motivo. Entre menos parejas, la persona podía enfocarse más y tomar una decisión mucho más racional, mucho más enfocada. Entre más parejas, más confusión, más estrés, tomaba una decisión al azar de manera superficial. Por ejemplo, era una persona muy guapa, tenía mucho carisma. Y de esa manera no se profundiza en la persona, que son los valores, que son las creencias, que son la personalidad a lo mejor, pero se profundiza en cosas que son superficiales. Y a largo plazo, al tomar una decisión de esa manera, la persona termina con una pareja que a lo mejor no quisiera terminar con ella. Y habrían muchísimos conflictos que la persona podría evadir. Me lleva a otro de los ejercicios que hago en la universidad, que es, le pregunto a la gente, ¿cuántos de ustedes se quieren casar? Que obviamente saben la tendencia. Por ejemplo, en México, en el 2010, según INEGI, teníamos el 15% de divorcios de todas las parejas. Y en el 2017 hubo un incremento a 31% aproximadamente de divorcios. En 7 años, menos de una década, un incremento del 100%. ¿Por qué está pasando esto? Si la gente está eligiendo casarse, ¿por qué la gente se está divorciando? Y en 7 años tenemos un incremento. Le pregunto a la gente, ¿quién de ustedes se quisiera casar? La gran mayoría de la gente levanta la mano. Le pregunto a ellos, ¿quién de ustedes se quisiera divorciar? Y nadie levanta la mano, con excepción, en 4 años que llevo haciendo esta pregunta, una persona. A esta persona le dije, ¿te piensas divorciar? Me dice, sí, me pienso divorciar. Le dije, ¿te piensas casar una segunda vez? Sí, me pienso casar una segunda vez. ¿Y te piensas divorciar una segunda vez? No. Una segunda vez no se piensa divorciar, pero una vez sí. La única excepción de una persona que se quiere divorciar, hay gente que no se quiere casar. Pero de todas las personas, a excepción de este individuo que se quieren casar, nadie se quiere divorciar. Les pregunto, ¿cuándo es la fecha de divorcio? Y me ven con cara de, ¿por qué me haces esta pregunta? Entonces les digo, voltéense a ver. Porque los números no mienten. Reality always wins. Los números no mienten. Un 15% en el 2010, un 30% en el 2017. No he checado las últimas cifras, pero asumo que están creciendo. Vean en el cuarto, vean en el salón, y un 30% de ustedes se va a divorciar. 3 de 10 se van a divorciar. ¿Por qué crees que tú no vas a hacer y va a ser la otra persona? Y cualquier respuesta que me des, ten en mente que la otra persona también me está respondiendo lo mismo. Me está diciendo tener mejor comunicación, me está diciendo ser una persona amable, me está diciendo confianza y demás. Pero 15, 30%, 35%, yo diría a lo mejor hasta ya 40% de la gente igual, contestándote eso, se va a divorciar. ¿Qué te diferencia a ti? Yo sugiero, me imagino, que tiene que ver con el tipo de elecciones que tomamos al tomar la decisión de comenzar el matrimonio. Si tomamos la decisión basada en cosas superficiales, a largo plazo, que son los valores, la identidad profunda, la creencia de cada uno de ellos, si no fue compatible en un origen, entonces eventualmente desaparecen los elementos superficiales y el divorcio se convierte en una postura bastante real. Por el otro lado, si una persona eligió de manera profunda, tuvo un buen criterio para tomar la decisión al comienzo, no de manera superficial, a largo plazo es mucho más duradero. Estaba platicando con un amigo y me dijo una frase que me gustó mucho: todo en el mundo se hace viejo y feo. Todo. Pero las creencias, los valores, la identidad, la creencia en Dios puede ser, la creencia en espiritualidad, en la religión, en cuestiones fundamentales, en el tipo de educación que le vamos a dar a nuestros hijos, esto te sigue uniendo a largo plazo. Obviamente también ahí hay modificaciones, pero vas creciendo en conjunto y siendo identidades muy profundas, elementos tan serios dentro de la relación, a largo plazo te mantienen. Recuerdo que una vez estaba platicando con un cuate de un taxista, un chavo muy joven.
Y le dije, ¿te gustaría casarte? Me dice, sí. Le pregunté, ¿y con quién? Me dice, mi sueño es casarme con una francesa. Así me dijo el taxista, mi sueño es casarme con una francesa. Le dije, se me hace una muy mala idea. Me dice, las francesas están guapísimas. Así me dijo. Bueno, se me hace una muy mala idea. Me dice, ¿pero por qué? Le dije, porque la cultura francesa y la cultura mexicana son bastante distintas. Y estás eligiendo bajo un criterio bastante superficial, no es malo, es a lo mejor necesario o es sumamente necesario para tener una relación sana, que cada uno de ellos sienta que su pareja es alguien agradable, es una persona de buen parecer. Pero si es de que los valores no son iguales, si es de que la cultura es tan distinta, a largo plazo esto no es algo funcional. Esto tiene que ver mucho con el tipo de variedad que tenemos en la toma de decisión. Queremos tener mucho que elegir, de muchos amigos, de muchas amigas, de una sociedad muy amplia, pero al mismo tiempo, al conocer tanto, se nos estresa, nos estresamos demasiado y no podemos tomar una decisión profunda. Este es uno de los problemas muy serios de los apps, por ejemplo, como Tinder. Tenemos un marco de referencia tan amplio en las parejas que decimos, no, quisiera elegir la persona que es la más guapa, y quisiera elegir la persona más carismática, y quisiera elegir la persona que tuvo la mejor experiencia, quisiera elegir la mejor pareja en una cuestión de relaciones sexuales. Pero al final del día, cuando tienes tanto en tu cabeza, con tanta variedad y con tanta posibilidad de toma de decisiones, cualquier cosa que no funciona en la pareja con la que estás en este momento, en el presente, siempre tienes para decir, me hubiera ido mejor. Me hubiera ido mejor. Que es algo muy interesante. En el judaísmo hay una idea que se me hace brillante. Una persona, antes de casarse, tiene que ser responsable en la toma de decisión, de decir, voy a elegir de manera, bajo ciertos parámetros, bajo ciertos criterios, para elegir la pareja que va a ser la mejor para mí. Obviamente no pensando de manera egoísta, sin pensar en la otra pareja, pero pensando cuál es la mejor pareja, la mejor persona para nuestro desarrollo. Pero en el momento que una persona se casa, ya no tienes el derecho a preguntarte, oye, ¿tomé la decisión correcta? Ahora tienes que echarle el paquete de alguna manera a Dios. No de manera fe ciega, esto es algo psicológico, algo profundo. La persona tiene que hacer un cambio de chip, que la persona a la que elegí, esa es la persona indicada, que incluye los elementos negativos, incluye los elementos positivos, incluye los motivos por los cuales inicialmente se me hizo muy atractiva o atractivo, pero también incluye todos los defectos que no vi o que sí estaban presentes, pero estaba cegado. Que también muchas veces estamos cegados en el momento de la toma de decisión cuando igual ya estaban presentes los elementos negativos. En fin, Barry Schwartz nos abre los ojos a un fenómeno que lidiamos con eso constantemente. Buscamos una apertura en nuestras vidas en todos los ámbitos, en cuestiones de educación, en cuestiones de creencias, en cuestiones de valores, en cuestiones de trabajo, en todo, absolutamente todo, en el tipo de pareja que elegimos. Y estamos constantemente comparando. Mira la cultura francesa y mira la cultura de Brasil y mira la cultura de España y mira la cultura, todos los lugares estamos comparando, tratando de agarrar lo mejor de cada lugar. Y de alguna manera, como el sistema capitalista te ofrece algo muy bueno, el consumidor, al final del día, puede ir agarrando los mejores componentes y los países, o más bien las empresas, en esta perspectiva capitalista, van compitiendo para ganarse mi economía. Yo voy compitiendo con el mundo para tratar de agarrar los elementos más bonitos de otros lugares. Y esa variedad es fenomenal. Pero si la persona maneja una apertura eterna, una apertura infinita en todos los sentidos, eventualmente generas mucho más estrés que el beneficio que querías ganar. Este es otro tipo de verdad absoluta. No estoy diciendo que no está influenciada en nuestros gustos y los valores por cuestiones culturales y sociales y demás. Pero ya siendo una realidad que nosotros como seres humanos estamos programados para funcionar de esta manera, o sea, requerimos de un espectro limitado para poder tomar decisiones sanas. Tenemos que tomar esto en consideración para poder tomar una decisión. Los dejo con esta reflexión. Una persona va con un doctor y le dice, ¿hago una cirugía o no la hago? Y el doctor te dice, considero que sí. Y vas con un segundo doctor, porque quieres una segunda opinión, y te dice, considero que no. Vas con un tercer doctor porque ahora tienes dos opiniones y el doctor te dice, a veces sí, a veces no. Y ahora sales confundido. Obviamente, cuando se trata en cuestiones de salud, una persona tiene la obligación y el deber, la responsabilidad de buscar la mejor decisión posible, y si requiere de pedir 5 o 10 opiniones, se hace. Y agarras al experto y agarras a la persona que te genera más confianza, 100%. No únicamente confianza, obviamente que esté respaldado por todo un historial que acredita esa confianza. Pero por el otro lado, si una persona está constantemente buscando y buscando y buscando, aún en cuestiones de salud, no puedes tomar una decisión porque tienes demasiada información en la cabeza. Buscamos esa información, pero si no la limitamos, la toma de decisión se vuelve estresante. Esto es un gran ejemplo de verdades absolutas
Y creo que si lo internalizamos y lo tomamos en consideración en nuestro estilo de educación, de cómo educar como papás, de nuestra toma de decisiones en cuestiones de la vida en general, creo que vamos a ser gente mucho más feliz. Limitar lo que queremos o limitar las posibilidades, nunca dañándonos, pero tomando en consideración nuestro funcionamiento. Yo soy Jaime Leisorek y esto fue Existen Verdades Absolutas. Hasta la próxima.